Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cápsula más de Innovación Educativa San Luis Potosí. Y el día de hoy pues vamos a estar estrenando asignatura. Tenemos temas de biología. Específicamente el día de hoy vamos a hablar acerca de las células. Como todos recordarán, de acuerdo a los niveles de organización biológica, la célula pues se considera como la unidad funcional de todos los seres vivos, ¿no? Tan es así que sabemos que una célula se une con otra célula, forma un tejido. Este tejido se vuelve especializado, se une con otros tejidos y conforman órganos mismos que se van a unir con otros órganos, formarán sistemas para posteriormente varios sistemas dar origen a un organismo completamente vivo, ¿no? Entonces, bueno, existen en la naturaleza dos tipos de células: las procariotas y las eucariotas. Las procariotas corresponden pues prácticamente al reino de las bacterias. En otra clase lo abordaremos a más detalle. Y existen pues las eucariotas, de las cuales distinguimos dos tipos. Esta que ustedes están observando es la célula animal y tenemos también a la célula vegetal, cada una con características singulares que van a permitir el desarrollo adecuado y el funcionamiento de un ser vivo. Vamos a comenzar por partes, ¿no? Empecemos con esta eucariota, ¿no? La célula animal. Por lo general, las células eucariotas suelen ser más grandes y complejas que las procariotas. Este tipo de células presentan decenas de estructuras y membranas internas, y muchas están altamente especializadas. Las células eucariotas contienen un núcleo donde vamos a encontrar prácticamente el material genético y además vamos a encontrar también una especialización durante toda su estructura. Existe una gran cantidad de eucariotas, inclusive pueden existir organismos unicelulares. Otras forman grandes organismos pluricelulares, como es el caso de las plantas, animales, hongos y protistas. Si hiciéramos una analogía con la célula, con una fábrica, la célula eucariota sería eso, una gran fábrica productora de diversas sustancias. Comencemos entonces con la explicación de cómo funciona una célula eucariota desde el punto de vista de los organelos. Comenzaremos con la parte del nucleolo. Como lo pueden observar en la imagen que se está cargando, el nucleolo pues prácticamente está en el interior del núcleo. Para eso tendríamos que ubicar específicamente el núcleo, lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, en la imagen anterior. Lo voy a regresar para que lo puedan apreciar. El núcleo es este. El nucleolo es la parte interna, ¿sí? Esta parte. Y tal como aparece aquí, se localiza en el interior del núcleo. Es una estructura pues notoria, como aparece aquí, es semiesférica. Pueden observar que tiene ligeras deformaciones, ¿sí? Y es una gran acumulación de macromoléculas o de las famosas biomoléculas. Específicamente vamos a encontrar aquí ADN y ARN, ¿sí? Hay uno o dos nucleolos, ya dependerá del tamaño y la función celular. La función que realiza esta está relacionado con la síntesis del ARN ribosomal, o sea, sé que tiene que ver con las cuestiones de la síntesis de proteínas, ¿sí? El ensamblaje de los componentes de los ribosomas y la formación de síntesis de ARN, que es el ARN de transferencia. Esa es una de las funciones primordiales del núcleo. Continuemos entonces. Ahora sí, veamos el núcleo. Como lo habíamos explicado, es pues la parte central de una célula. El órgano es un organelo más prominente de las células, se dice que es el de mayor tamaño. Este sí tiene una forma esférica, ligeramente al centro, un poquito hacia la derecha. Contiene la mayor cantidad de ácido desoxirribonucleico y por lo tanto, va a regular las funciones de control genético de la célula, inclusive de instrucciones, ¿sí? Está constituido primordialmente por 4 partes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo, que acabamos de observar. Aquí lo podemos apreciar. Vamos a ver si lo podemos girar un poquito. Vamos a girarlo un poquito
hacia nosotros. Ahí está. Podemos observar el nucleolo, ¿sí? Como podemos distinguir, aquí miren, vean, todo el entramado de cromatina, ¿sí? Que es donde se encuentra pues prácticamente la información genética. Recuerden que de acuerdo al empaquetamiento del ADN, la cromatina se puede empaquetar. Recordarán la primera parte de biología, donde veían la parte del solenoide, cromatina condensada, extendida, el cromosoma metafásico, etc. Entonces aquí lo podemos observar, ¿sí? Vamos a seguir con la envoltura nuclear para terminar con la estructura del núcleo. Ahí tenemos a la envoltura nuclear. Vamos a darle un tiempo a que se cargue. Pues prácticamente al igual que en la célula humana, la envoltura nuclear está relacionada con el núcleo, con la parte de protección, ¿sí? Generalmente separa el contenido nuclear del citoplasma. Recuerden que el núcleo está por fuera. Vamos a darle un giro a esta célula, digo a este núcleo, para ver si nos deja ver. Bueno, no nos va a dar tanta oportunidad. En un minuto vamos a girarla. Ahí está. Esta célula pues prácticamente es el núcleo. Digamos que la célula es el exterior, adentro está el núcleo. Aquí está el nucleolo. Entonces esta parte azul que tú observas es la membrana o la envoltura nuclear, y es como la protección de lo que está adentro, ¿no? Una doble membrana, ambas son diferentes bioquímicamente, ¿sí? Y poseen unas perforaciones a las que se llaman poros nucleares. Cuando di clic aquí, déjenme ver si puedo hacerlo otra vez. Ahí está, pudieron observar los poros nucleares. Estos son los poros nucleares, ¿sí? Tienen entre 3000 y 4000. Se originan por la fusión de las dos membranas. Recuerden que es una membrana con doble capa y podemos observar ahí la parte roja que nos representa esa cualidad, ¿sí? Son importantes las dos membranas porque llevan a cabo comunicación, transporte, sobre todo de materiales entre el núcleo y el citoplasma, o sea que es con la que se va a comunicar con su exterior, y mantiene pues separados los procesos metabólicos, porque recuerden que adentro del núcleo se llevan diversos procesos metabólicos y afuera también. Por ejemplo, afuera tenemos la fijación de la glucosa cuando inicia la glucólisis, entonces no debería de interferir con las cuestiones del núcleo. Y en el núcleo pues tenemos toda la síntesis de ARN mensajero, de transferencia, ¿sí? Por lo tanto debe estar separado uno de otro. La membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplásmico. Eso es muy importante porque tiene que ver con la síntesis de lípidos y proteínas. Entonces ya vimos la envoltura nuclear. Bueno, los poros ya se los platiqué cómo son. Lo vamos a poner también ahí. Vamos a hacer la descripción. Ahí está cargando ya. Entonces aquí tenemos los poros nucleares, que eran estas perforaciones que vamos a encontrar en la membrana. Tenemos aquí adentro el nucleolo. Recuerden que la membrana es doble, externa y interna, ¿sí? Y como pueden observar, pues el núcleo, ya dijimos que es un complejo grande, ¿sí? Y bueno, aquí podemos encontrar 30 tipos diferentes de proteínas llamados nucleoporinas, ¿sí? O sea, aquí ya podemos encontrar estas estructuras dentro de lo que es el núcleo. Aquí podemos observar pues que tienen una simetría octagonal y un arreglo cilíndrico. Aquí no le podemos dar zoom, pero si lo hiciéramos allá podríamos observar esa parte, ¿no? ¿De qué sirve o para qué sirven los poros nucleares? Ya los dije en la diapositiva anterior. Se encargan de comunicar el citoplasma con el nucleoplasma. Son selectivos de sustancias, o sea que ellos deciden qué entra y qué no, ¿sí? Prácticamente tienen relación con el transporte, al igual que la membrana externa celular. Ellos tienen mucha relación con esto. Bien, entonces ya vimos poros, vimos envoltura. ¿Qué es el nucleoplasma? Nos falta atender. Bueno, pues prácticamente es como la parte interna, así como está el citoplasma en la célula, el nucleoplasma está dentro del núcleo. Está constituido por enzimas, sobre todo enzimas que ayudan a catalizar o a sintetizar los nucleótidos del ADN, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, iones, agua, y se considera que esta es una sustancia coloidal. Recuerden que un coloide tiene la capacidad de ser como
con características de sedimentación. Si ustedes recordarán un coloide, han hecho experimentos en química donde observan pues cómo pequeñas partículas pueden estar suspendidas en un medio líquido, ¿sí? Y bueno, ahí lo que vamos a encontrar es como dijimos, es pues prácticamente iones y agua, ¿sí? También podemos observar en la descripción que es donde se realiza la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos. Se hace que esta parte líquida favorece, bueno, el coloide favorece esta situación. Bien, y finalmente yo les platiqué con anterioridad la cromatina, que eran estas cosas rosas que estaban ahí enmarañadas, que no es otra cosa que ADN que está en el interior del núcleo, separado del resto de las moléculas de la célula. Miren, aquí se va a ver más bonito. Vamos a darle una aproximación a ver si se ve. Ahí está, miren, de hecho esas bolitas que ven ahí son las histonas las encargadas de empezar el empaquetamiento celular, el cual solamente ocurre durante la división celular, que es la mitosis, ¿sí? Entonces, pues aquí, como pueden apreciar en el texto, está separado del resto de las células y está asociado con proteínas que se llaman histonas, lo que les acabo de mencionar, estas amarillas, ¿sí? Van a formar la cromatina en redes, o en collar de perlas, que luego se forma también cuando empieza la condensación, ¿sí? Pero pues prácticamente siempre está extendido, o salvo que hay algún momento ya de la mitosis, pues empieza a empaquetar, y cuando se empaqueta ya no se llama cromatina, de acuerdo a lo que se apreció en biología 1, es prácticamente el cromosoma, ¿sí? El cromosoma metafásico, ¿sí? Entonces, bueno, pues recuerden que este es responsable de la herencia. Vamos a continuar, entonces, cromatina. Ahora vamos a hablar del retículo endoplásmico rugoso. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el núcleo, la membrana externa, continuaba con el retículo? Bueno, imagínense que este azul está ahí extendido y de alguna parte del núcleo se empieza a desprender como si fuera una capa. Imagínense que el núcleo tiene una capa y esa capa es el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Consta de un sistema de membranas en forma de red, ya son aplanados, son sacos aplanados y todos están interconectados. Adentro son huecos y tienen un espacio que se llama lumen, ¿sí? También, como les mencionaba, vienen de la envoltura nuclear. Y su apariencia es granular debido a que tienen presencia de miles de ribosomas. Se distingue por esa situación. De hecho, el que vamos a continuar a analizar, que es el retículo endoplásmico liso, presenta una característica de ausencia de ribosomas, ¿no? Estos ribosomas se adhieren a la cara externa de la membrana. La función que desempeña está relacionada con la síntesis, ensamblaje de proteínas, ¿sí? Y específicamente los ribosomas son los que se encargan de esto. Por lo tanto, son células secretoras con una mayor cantidad de RER. También me gustaría mencionarles que dependiendo de la función fisiológica o de la función fisiológica del órgano, va a ser la cantidad de organelos que tiene una célula. Por ejemplo, estos que son de secreción, el retículo endoplásmico, resulta que en el intestino y en el estómago tenemos células con muchas protuberancias de retículos endoplásmicos rugosos. En nuestras células tienen más. Generalmente nosotros analizamos la célula y creemos que es individual, creemos que solamente tiene un organelo por cada célula, pero no, dependerá de la función y dónde se encuentre la cantidad de organelos. Entonces este es el retículo endoplásmico rugoso. Vamos a continuar con el liso, tal como les había comentado, porque es igualito que el retículo endoplásmico rugoso, solamente que este es un poquito más entubado, el otro era un poquito aplanado y sin ribosomas adheridos, tal como les mencioné. Tiene un aspecto totalmente liso, y este, a diferencia del otro que sintetiza proteínas, se encarga de sintetizar lípidos, ¿sí? También intervienen en la eliminación y degradación de sustancias. ¿Se acuerdan que les dije que dependiendo del lugar donde se encontrase la célula, la función, la especialización, pues será también el número de estructuras que vamos a encontrar? Como aprecian aquí, dice que se encargan de degradar sustancias como las drogas, ¿sí? Por lo tanto, a lo mejor podemos encontrar grandes cantidades tanto en estómago, en intestino, como en hígado, con células con estas estructuras
repetidas múltiples veces, ¿no? Y ahí está. Dice también que el retículo endoplásmico liso pues se va a encontrar en gran cantidad en el hígado, tal como lo acabo de mencionar. En el hígado las células se llaman hepatocitos, abundante y aumenta de acuerdo con el consumo de sustancias tóxicas. O sea que si tú ingieres una sustancia como alcohol o ingieres una sustancia como cocaína, heroína y todo, el hepatocito se empieza a dividir en la mitosis y empieza a crear estructuras más especializadas, una mayor cantidad de retículo endoplásmico liso para poder compensar la situación que está ocurriendo. Vamos a darle ahí un movimiento para que lo vean. Sería como esto, ¿sí? Véanlo. Esa es la forma, pues como se puede hacer una proyección 3D de cómo es este retículo. Vamos a ver si lo podemos girar. Sí, lo podemos girar. Y bueno, se aprecia bastante bien, ¿no? Vamos a cerrar. Perfecto, entonces ya analizamos desde aquí hasta acá. Vamos a hablar ahora del citoplasma. Tal como lo mencioné, ya vimos el nucleoplasma que está presente pues prácticamente en el núcleo. Pues ahora vamos a hablar del citoplasma. Es casi lo mismo, ¿sí? Es la parte semiacuosa de las células. Se sitúa entre la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Imagínense como si fuera un caldo en donde pones muchas verduras y empiezan a frotar. Solamente que en el caso del citoplasma tiene la apariencia de un gel viscoso y está constituido por aproximadamente 70 a 75% de agua. Tiene sales, tiene iones, tiene proteínas, tiene ácidos grasos, tiene nucleótidos. En él se da pues prácticamente la síntesis de proteínas. Déjenme lo pongo de frente. Ahí está. Si se fijan, esta es la estructura de la célula, un poquito menos, ahí así. Y podemos observar esa parte amarilla. Esa parte amarilla es el citoplasma. Síntesis de proteínas, degradación. Todas las reacciones metabólicas se dan en este medio, en un medio acuoso. Y se encuentran suspendidos todos los organelos, como les acabo de mencionar, como si fueran verduritas en un caldo. Ahí los vas a encontrar suspendidos, ¿sí? Para organizar existe una amplia red de fibras proteicas que están ahí jalando a los organelos. Inclusive van a apreciar mucho esto cuando hablemos de división mitótica y citoesqueleto. Continuamos entonces. Estamos en citoplasma. Vamos a hablar ahora de las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras muy importantes en el funcionamiento celular. Prácticamente es como la batería de su celular. Son organelos que parecen como un cacahuate, ¿sí? Son alargados. Generalmente miden entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro. Y los vamos a encontrar en el citoplasma, igual, ahí flotando. Y dependiendo del tipo de célula, es la función que van a llevar a cabo, ¿no? Y recuerden que donde nosotros tengamos estructuras que requieren mucha cantidad de energía, pues obviamente va a haber una mayor cantidad de mitocondrias. ¿Qué es lo que llevan a cabo ellas? Cuando la glucosa llega acá, al citoplasma, ocurre la glucólisis. Y luego la glucólisis lo que hace es generar dos piruvatos, que lo veremos en otras clases. Esos piruvatos entran aquí y generan pues prácticamente lo que es el ciclo de Krebs y luego la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y toda esta situación metabólica. A eso se le conoce como respiración aeróbica, ¿no? Entonces lo que se hace es producir ATP, esa es la finalidad. Y como les decía, pues su número puede aumentar dependiendo de las necesidades de la célula. Por ejemplo, las células del corazón tienen gran cantidad de mitocondrias. Los espermatozoides en la parte flagelar, en la cola, como se dice coloquialmente, se encuentra una gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que se van a dividir? Bueno, pues resulta que se pueden dividir por fisión o gemación. Eso les va a llamar la atención porque se supone que las bacterias son las que hacen este tipo de división. Por eso se cree que de acuerdo a la teoría de endosimbiosis, la mitocondria posiblemente proviene de haberse incorporado por evolución a una célula, ¿sí? Y bueno, también pueden disminuir por autofagia, es decir, ellas cometen pues una propia eliminación, ¿no? Así se llama, autofagia.
están formadas por dos membranas, la externa y la interna, ¿sí? Que son como unas especies de crestas que aparecen aquí. Ahí van a encontrar las membranas, ¿sí? La externa es lisa y permeable y la interna es impermeable a iones. También vamos a encontrar una gran cantidad de variedad de enzimas. Y también otra cosa que es muy importante mencionar es que ellas tienen su propio material genético. Eso también es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, eso es lo que comprobaría que ellas vienen de endosimbiosis, porque este material genético es distinto al que se encuentra en el núcleo de la célula, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar con cilios. Los cilios también son importantes, ya que, bueno, tienen que ver con el movimiento. Son como organelos externos en la membrana que ayudan a la locomoción, al movimiento de la célula. Miren ahí, ¿ven? Eso ocurriría en una célula, ¿sí? Y ese movimiento generaría el desplazamiento, ¿no? Y además permitiría también desplazar materiales, por ejemplo, proteínas, lípidos, aminoácidos, ¿no? Son estructuras de locomoción, en las células eucariotas unicelulares. Acuérdense que hay células eucariotas que son unicelulares. Y bueno, generalmente se encuentran en la superficie del epitelio respiratorio. ¿Les suena? ¿Sí? Recuerden que el epitelio respiratorio pues debe tener estas microvellosidades, sobre todo para defensas. Imagínense, estos cilios están en la parte interna del tejido epitelial de nuestra nariz, por ejemplo. Entonces pues tendría protección, ¿no? Imagínense que entran partículas de polvo, estas se mueven y evitan que pasen a la parte más inferior. Ahora con esto del COVID, bueno, pues aquí es donde la primera barrera ocurre para evitar la infección, ¿no? Como tal como aparece aquí. Y bueno, ¿qué más podemos decir de ellas? Bueno, están recubriendo el interior de los oviductos de los mamíferos. ¿Les suena? El óvulo sale de los folículos y estos empiezan a jugar avienten la bolita, y esta bolita va a hacer que pueda transferirse el óvulo a partir de todas las trompas de falopio para llegar hasta el útero, donde si hay espermatozoides será fecundado, ¿sí? Ajá. Esas son las cuestiones muy importantes. Un ejemplo de células unicelulares, bueno, entonces ahí tenemos por ejemplo a los óvulos y a los ¿cómo se llama? A los espermatozoides. Ellos no se ese tipo de células no se unen unas con otras para formar un tejido, simplemente hacen desplazamiento. Citoesqueleto. Así como nosotros como humanos tenemos una estructura rígida que nos permite movernos y que nos protege los órganos, así la célula va a tener un esqueleto, nada más que al de ella se le llama citoesqueleto. Es una red de filamentos y túbulos de diferentes proteínas, están conectados como si fuera una estructura, ¿cómo se podría decir? Una estructura donde se va a realizar un edificio, toda la parte de fierro. Bueno, pues así está el citoesqueleto como tal, ¿sí? Y bueno, atraviesa el citoplasma, va a la membrana, y lo que va a realizar pues prácticamente son funciones de estabilidad. Esa es la función más importante del citoesqueleto, ¿sí? Que va a dar estabilidad, ayuda a los procesos dinámicos del transporte también, como si fueran vías de tren. Bueno, pues también va a permitir eso. ¿Qué más podemos hablar del citoesqueleto? Es dinámico, adaptable, flexible, ¿sí? Y está formado por tres tipos de tubos: los macrotúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios, ¿sí? Ahí aparece ya después de un rato lo que les acabo de mencionar. Voy a hacer un movimiento. Vean, esta es la membrana celular externa. Esta es la membrana celular como tal. Está la parte, fíjense, lipofílica y hidrofílica también. Entonces aquí adentro podemos observar estos tubitos, ¿sí? Y vean cómo está, prácticamente como si fuera un, no sé si todos lo conozcan con esta palabra, que es un andamio. Es donde las personas se suben para poner ladrillos y cosas de ese tipo en la construcción, ¿sí? Prácticamente son
pues esa parte que va a sostener a la célula. Vamos a darle un giro. Vean, la membrana, ¿no? O sea, como tal, como lo decíamos. Y bueno, están estos tubos. Luego viene la membrana plasmática, que acabamos de observar en la diapositiva anterior, en la imagen anterior. Una estructura flexible que está presente en todas las células. Se encuentra rodeándolas a toda la célula y tiene dos partes, una interna y una externa. ¿Cuál es la función? Regular el paso de sustancias. Todas las sustancias como los iones de sodio, potasio, el agua, los carbohidratos, todo lo que nos comemos y que nuestra sangre transporta, bueno, pues todos ellos tienen que llevar un proceso metabólico para poder atravesar la membrana. Se dice que la membrana tiene esta cualidad de ser selectiva. Puede permitir pasar agua o puede permitir pasar sustancias que sean afines a las grasas, por eso se llaman lipofílicas. Las lipofílicas repelen el agua, las hidrofílicas absorben el agua, entonces por eso es que es tan importante. Déjenme ver si la puedo mover un poquito para que salga así. No, creo que no se mueve mucho. Vamos a darle por acá. Pues prácticamente es como una cáscara en una naranja. ¿Quién lo propuso? Bueno, la que actualmente todos los científicos respetan, fue explicada por Singer y Nicholson y se conoce como el modelo de mosaico fluido. Y indica que estas dos membranas se encuentran como si fuera un sándwich, ¿sí? Un sándwich como tal. Una parte arriba, una parte abajo y en medio hay cosas que permiten su funcionamiento. ¿Qué son estas cosas? Fosfolípidos. Los fosfolípidos, como recordarán de sus clases de bioquímica o de biología, son estructuras que tienen una parte que tiene afinidad a las grasas y otra parte que tiene afinidad al agua. Entonces eso es lo que permite que, dependiendo su naturaleza, permite el paso de ciertas sustancias, ¿no? También hay proteínas distribuidas de forma irregular en toda la membrana. Hay asociaciones de carbohidratos en la membrana con lípidos y asociaciones de carbohidratos con proteínas, tal como aparece aquí, glucoproteínas y glicolípidos. Todo eso tiene nuestra membrana plasmática. Vamos al aparato de Golgi. Pues prácticamente es como el mensajero de una célula. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué se encarga la estafeta? Bueno, pues de repartir, ¿no? Entonces, esta es una serie de sacos aplanados muy parecidos a los retículos endoplásmicos, ¿sí? Reciben comúnmente el nombre de cisternas. Estas pues son como una sobre otra, son pilas aplanadas que estas pilas ya tienen su nombre y se les llama dictosiomas. 3 partes integran a miren, aquí está, ahí están aplanadas, 1, 2, 3, tal como les estaba platicando. 3 partes van a integrar al aparato de Golgi. El lado cis, por donde entran las moléculas, ¿sí?, provenientes del retículo endoplásmico. Se hace que lo que viene del retículo endoplásmico entra por acá abajo. Déjenme lo regreso. Ahí está el retículo, el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, todo lo que venga del retículo endoplásmico, entra por acá. Tenemos que buscar siempre espacialmente hacia dónde. O sea, el organelo se encuentra así. ¿Qué está acá arriba? Está el retículo endoplásmico liso y el rugoso. Entonces, si lo hiciéramos así, los retículos estarían acá arriba, ¿sale? Entonces dejan entrar estas sustancias. Entonces es el lado cis. Las cisternas intermedias, donde se procesan todas las moléculas, se reparten por compartimentos. Y la parte de acá es la parte trans, ¿sí? Así se le llama, cis y trans. Esta es la cara trans y es la que va a distribuir esas sustancias que llegaron del retículo por toda la célula, ¿sí? Ese es el lado trans. Funciones que realiza: recibir y modificar proteínas, lípidos, ¿sí?, todo eso, y preparar a la célula también para expulsarlos, porque recuérdense que también estas pueden ser utilizadas fuera de la célula. Prácticamente es, como les decía, la estafeta, el FedEx, que va a repartir
todas las sustancias en forma de vesícula. Una vez que empaquetó, manda vesículas por toda la célula para poderlas distribuir, y en la membrana inclusive pueden intervenir otras estructuras como los lisosomas. Ese es el aparato de Golgi. Recuerden siempre cara cis pegada al retículo y cara trans la que permitirá el desplazamiento de las sustancias. Ahora vamos a hablar de la siguiente estructura, que son los lisosomas, que dijimos que tenían que ver con el aparato de Golgi. Miren, este es el aparato de Golgi. La cara cis está pegada a este retículo y la cara trans está donde está la línea amarilla. Y decía que muchas veces los lisosomas aportaban o ayudaban. Vamos a ver cuál es la función de los lisosomas. Vesículas grandes, ¿de dónde provienen? Del aparato de Golgi. ¿Qué es lo que tienen? Enzimas digestivas. ¿Sí? Las enzimas digestivas, pues prácticamente lo que pueden ayudar dentro de una célula es hacer la lisis de algunas sustancias extrañas. Por ejemplo, una bacteria puede ser fagocitada por un lisosoma para que las enzimas puedan destruir a la bacteria. Ahí está, como son cisternas prácticamente, y aquí están las enzimas que contienen, ¿no? Son muy potentes. Se encargan de degradar y destruir todo aquello que puede ser dañino para una célula, lo que les decía, una bacteria, un virus inclusive. Son prácticamente organelos de defensa contra todos los microorganismos, proteínas dañinas o también sustancias muy nocivas. ¿Sí? Muy bien. Cabe mencionar que en el sistema inmunológico los glóbulos blancos, ¿sí?, que son células encargadas de la defensa, tienen muchos lisosomas. Por eso les decía que tienen que ver con esta parte de la defensa. Vamos a flagelos. Dijimos que las células necesitan moverse, y al igual que como los espermatozoides, todas las células tienen flagelos, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, es esta estructura, como pueden observar. Ese sería el movimiento que haría un flagelo para poderse mover, ¿no? Generalmente tienen 1 o 2 y miden entre 100 y 200 micros, ¿sí? Están formados por proteína y su función es el desplazamiento, con movimientos ondulantes, tal como aparece aquí, que se producen desde la base hasta el ápice, ¿no? Que es la base está por acá y el ápice es esto, ¿no? Entonces pues necesitan también este tipo de movimiento. Vamos a continuar con la explicación, y ahora vamos a el centrosoma, una de las estructuras muy importantes dentro de la célula. Está presente tanto en células animales como vegetales. Se encuentra muy cerca del núcleo, y bueno, una de las funciones principales es formar el uso mitótico cuando ocurre la mitosis. Ustedes recordarán de la profasia, metafasia, la fase de la mitosis, que en una de estas fases ocurre primordialmente la formación como una de especies de renglones que hacen que los cromosomas se alineen sobre el plano ecuatorial. Entonces eso es lo que tiene que ver pues prácticamente con el centrosoma. Ahí está, vean, vamos a darle unos giros. O sea que a partir de estos en la mitosis se van uno de la parte de arriba de la célula y otro de la parte de abajo, y forman el famoso uso mitótico, que es como si hicieran renglones en toda la célula para que los cromosomas se alineen prácticamente en toda la célula. Uno se va al norte, digámoslo así, y otro al sur, ¿no? Polos opuestos durante la división celular, ¿sí? Estas siempre van a estar en par. Cuando no hay mitosis están juntos, y cuando inicia la mitosis se separan. Vamos a terminar con los ribosomas, que son de suma importancia en las cuestiones celulares, primordialmente porque pues tienen que ver con la síntesis de proteínas. Estructuras muy pequeñas formadas por ARN ribosomal. La R en los ARN es ribosomal, la T es de transferencia y la M es de mensajero. Cuando lo vean en la nomenclatura de biología, para que lo vayan asimilando. Entonces, ácido ribonucleico ribosómico o ribosomal. Prácticamente encargados de las proteínas. Vean cómo es un ribosoma, tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña, ¿sí? Y prácticamente
la forma que van a encontrar. Cuando ocurre la síntesis de proteínas, las cadenas de ARN entran por aquí y ellos realizan una función y por abajo sacan la proteína. Lo vamos a ver en clases más adelante, pero ahorita por cuestiones de estructura, eso es lo que necesitamos saber. No están rodeadas de membrana y tienen forma esférica y elíptica. Se localizan libres del citoplasma y obviamente van a estar súper adheridos también en el caso del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Y en algunos cloroplastos y también mitocondrias. ¿De qué sirven? Bueno, ya dijimos, sintetizan las proteínas necesarias para una célula y se encargan también de sintetizar prácticamente secreciones para las membranas. Por eso es tan importante, porque pues todas las proteínas son ultra funcionales en el metabolismo celular. Bien, entonces creo que ya abordamos cada uno de estos. Bueno chicos, pues por mi parte es todo el día de hoy. Agradezco a la Universidad Autónoma de México que nos está proporcionando pues prácticamente la estructura celular denominada objeto UNAM, ¿sí? Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal y que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.